Ningún miedo. No hay ningún miedo cuando se comprende. Uno ve que uno no estaba. Sin embargo, misteriosamente uno queda. Entonces no hay ningún miedo, ningún vértigo, nada que temer. Se dice comprensión, porque hay que usar palabras, pero es algo más, es algo muy sutil. Porque no es un objeto, no hay dos. Entonces comprenderse a sí mismo no supone la presencia de dos, el que comprende y lo comprendido. Lo comprendido nunca es mí mismo. Lo comprendido es excretable. Lo comprendido no estaba. No había nada comprendido ni no comprendido. Si se comprende eso, esa es la comprensión. No había nada amado ni no amado. Si se comprende eso, esa es la comprensión. No había nada amado ni no amado porque no había dos. Alguien decía, ni uno tampoco. Una ausencia de conocimiento, eso no se conoce. Con el conocimiento uno puede comprender, pero lo que comprende es radicalmente distinto de algo que sea un objeto. No tiene contacto alguno con lo objetivo, ya sea pensamientos, sensaciones, conocimiento. Comprenderlo es descansar, como la salud. La salud es muy descansada, la salud no se nota. Uno dice, yo soy una, y no dice, me está sintiendo. La salud no se siente, solo cuando se pierde, cuando algo la perturba. Entonces el conocimiento es eso, es un gran perturbador. Pero es muy claro que no estaba. Eso no lo puede ocultar. Y entonces cuando uno ve eso, bien, no hay ningún miedo. El nacimiento no ha ocurrido. No va a ocurrir ninguna muerte. Uno no ha salido, por eso no va a volver. Si esa es su certeza, está en paz. No se trata de una experiencia cumbre, se ha dicho a veces, ni de una experiencia fortísima, ni de una experiencia de ningún tipo. No había ninguna experiencia. Donde hay uno solo que experimentar. No hay nada externo ni interno. Es proteico, completamente uno. Hay todas esas proposiciones falsas de receder a uno mismo, de fundirse con uno mismo, de amarse a uno mismo, de disolverse en uno mismo, de encontrarse a uno mismo. Son todas falsas.
Bueno, son una indicación para un comienzo, pero uno tiene que comprender que no es posible, porque uno no es dos. No hay uno buscándome, no hay uno encontrándome, no hay uno fundiéndose conmigo, no hay uno gozando máximamente de mi encuentro. Eso no existe. Por tanto, no es una experiencia. Comprensión es una palabra, hace alusión, pero no es una experiencia, no es la experiencia última, no es la medicina última, no es la medicina de ninguna enfermedad, porque no había nada. Alguien tenía dificultades con el concepto nada. Y no puede ser más simple, no hay que darle vueltas a la palabra. No había nada, lo entiende todo el mundo. ¿Qué había? Uno puede seguir el hilo de los pensamientos, el hilo de los recuerdos, el hilo de las sensaciones, y preguntarse una y otra vez, ¿estaban conmigo? Y entonces descubre, por su propia respuesta que viene de sí mismo, no estaba. Y así poco a poco profundiza, o mucho a mucho, esa intensidad de pensamiento se requiere, es cierto. Hasta que el pensamiento deviene muy intenso. Y entonces uno siente como que hay un cambio tiene como un cambio de sabor. Y dice, esto debe ser la comprensión, porque va acompañado de certeza. Cierto. Pero empieza con el pensamiento más simple, la proposición más simple. Al comienzo no se entienden, los recién llegados no entienden. No había nada, qué susto, qué miedo. No se están dando cuenta de que ellos son el que lo afirma y que ese está siempre. Lo llaman la realidad. Uno mismo recibe un nombre en este estado de conocimiento, pero es sin nombre, sin experiencia, incalificable. Nadie sabe desde cuándo, imposible de saber. Pero uno lo sabe de uno mismo. La diferencia de ese conocimiento con un conocimiento objetivo es que eso no hace de uno un objeto, y entonces uno no tiene inclinación a establecer comparación con nada. Lo sabe de uno mismo, y no hay la menor inclinación a sentirse ni orgulloso, ni cumplido, ni lleno, ni vacío, ni grande, ni pequeño, ni nada, ningún adjetivo que sea una calificación con respecto a alguna otra cosa. Por eso he dicho que es uno. Si hay solo uno, ¿a qué compararlo? Entonces no hay la menor inclinación a que se adhiera esos calificativos que en el fondo no significan nada, de grande, de magnífico, de pequeño, de insignificante, de glorioso, de sublime, de sutil. Todo eso no significa nada. No hay la menor adherencia en uno para que eso se pegue, y entonces uno no se califica. Por así decir, el que se califica, ese que afectaba una identidad, ha desaparecido. No ha sido asesinado ni matado. No ha sido expulsado. Simplemente en el proceso de comprender las proposiciones, de tirar del hilo de la mente, de que el pensamiento se profundice y se profundice, en ese proceso, lo que nosotros llamamos yo o ego desaparece.
porque solo puede subsistir calificado. Entonces, si hay el menor resquicio, que uno diga, esto, qué pasmoso, esto, qué increíble, esto, uy, si hay el menor resquicio de ese tipo de declaración, la comprensión no es lo que debe. La comprensión no es lo que debe. Si la comprensión es lo que debe, es algo totalmente sereno, totalmente llano. No tiene ninguna pretensión. Porque no hay nadie más. Uno solo. Y uno sabe entonces, porque el conocimiento está, con el conocimiento uno sabe, aunque no quiera, que incluso esa comprensión es algo que se está teniendo. Es algo que se está teniendo y que no va a estar. Tal es la visión de uno mismo que eso no le inquieta. El mayor temor del ego es no saberse ser. No hay cosa que dé más miedo a las gentes después de la muerte que el perder la razón, que el perder la identidad, que el perder los recuerdos, que el perder ese fardo de todo lo que no es. Entonces, cuando uno comprende que incluso la comprensión no va a estar y está en paz, ya está muerto sin haber muerto jamás, porque no ha habido nada de tal, no ha habido nacimiento y muerte tampoco. Eso es como decíamos el sábado, la muerte de la muerte. Está totalmente alineado consigo mismo, si se puede decir así. Efectivamente. Porque ¿qué es el ego? ¿Qué es yo existo? Yo existo es solo deseo. El ego es solo deseo. No hay nada más. Entonces, cuando uno comprende, se ve sin él. Y hay esa aceptación llana. No es una aceptación porque uno esté obligado a aceptarlo, sino autoevidente por sí misma. Desaparece todo deseo. Si desaparece todo deseo, desaparece su tenedor, el tenedor del deseo, el queredor del deseo, lo que se llama ego. Hay que hacer distinción entre las actividades ordinarias de la vigilia y lo que es el deseo. El deseo es una cosa y las actividades ordinarias son otra. Las actividades ordinarias no crean residuo, se satisfacen de inmediato, incluso la búsqueda de trabajo se encuentra o no, pero no supone un problema, no supone un conflicto. Lo que supone un conflicto es el deseo. El deseo siempre supone un conflicto porque es de cosas que no existen. Y el primer deseo de todos es ser feliz, como decíamos el sábado. ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es estar olvidado del deseo. Entonces las personas se plantean satisfacerlo para olvidarlo, porque el deseo es molesto, es urticante. Y si se satisface, tal vez la felicidad o el olvido del deseo estén presentes. ¿Verdad? Cuando no hay ningún deseo, pues uno no se nota. Entonces eso es lo que busca. Cuando la aparición del deseo, que nadie lo quiere ni lo persigue, trae consigo el ansia de satisfacción para que retorne ese estado en el que no se nota. Pero normalmente, habitualmente se busca donde no hay.
y el deseo no se satisface nunca. Y el estado de serenidad, de paz o de ausencia de deseo no se encuentra, porque se busca en la dirección contraria. Solo si uno se ve, desaparece. El deseo no es antes de uno. Y es un estado de hecho, como le decía alguien esta mañana, digo, el estado de nacimiento, el estado de deseo, que es la misma cosa. Es como un flemón, como un dolor agudo. Uno se despierta con él e inmediatamente quiere recuperar lo que llama salud, que hasta entonces no había sido notada, o hacía mucho tiempo que no la notaba. Nadie se acuerda de cuándo está bien, desde cuándo está bien. Ni siquiera se hace la pregunta. La salud es así, es olvido completo. Pero aparece un dolor e inmediatamente viene el recuerdo de la salud. Algo, que me den algo para que se me quite. ¿Qué es lo que quiere uno? ¿Saber todo del dolor? Ni siquiera se pregunta. Algo que me lo quite. Pues igual el deseo está en nacimiento, aparece. ¿Y qué busca uno? Con la satisfacción, cuando quiere satisfacción, ¿qué busca uno? El olvido. Se puede tener ese olvido en la vigilia, se puede tener ese olvido aquí y ahora, se puede. Esa es la razón de las proposiciones. No son para mañana, son para allá. Son para allá. Uno es tan poco experto. Como yo soy tampoco, puedo hablar por mí, como yo soy tan poco experto en medicina, si algo me duele o observo alguna anomalía, inmediatamente digo, ¿cuál será el remedio? Pero no lo sé. Entonces tengo que ir al médico. ¿Qué es el experto? Como uno es tan poco experto en deseo, va de un lado para otro, como una vaca sin cencerro, tratando de que eso se le aplaque, esto será esto lo que necesito, esto. No, esto tampoco ha funcionado. No es experto y entonces no sabe. Así que tendrá que ir al médico. Y el médico receta. Piense correctamente, use el pensamiento. Las proposiciones son pensamiento, son un cálculo exacto, una fórmula magistral, como de buena farmacia. ¿A quién amaba yo? ¿Qué buscaba yo? ¿De quién buscaba yo el amor? ¿Por quién buscaba ser correspondido? ¿A qué Dios me dirigía, diciéndome, me amas? Dame vida eterna, que viva yo siempre. ¿Decía yo eso? ¿Pedía yo por esta vida falsa, por esta vida que no he pedido? ¿Suplicaba yo por ella? Decía yo que dure un instante más, 5 minutos más. A alguien
yo existir. ¿Qué amaba yo? ¿De quién? ¿Qué brillo o no brillo me encandilaba? ¿En qué cifraba yo mi salud? ¿En qué cifraba yo lo que llaman realización? ¿En qué cifraba yo mi liberación? ¿De qué? ¿De qué tenía que liberarme? ¿Cuál era esa molestia? ¿Qué molestia había? Quería yo conseguir la fusión con algo. ¿Había oído yo hablar nunca de la realidad suprema? Quería yo la fusión con ella. ¿Se me había dicho nunca que yo soy una burbuja y que estoy en el océano? ¿Había escuchado yo nunca la palabra océano? ¿Había escuchado yo nunca la palabra mismidad? ¿Qué significaba para mí qué? ¿Qué lenguaje escuchaba? ¿Viniendo de quién? Todas las palabras que me han encandilado tienen que ser sometidas a escrutinio. El pensamiento tiene que hacer con ellas algo. ¿Qué palabras me han encandilado? La palabra liberación, la palabra sí mismo, la palabra absoluto, la palabra realidad. Como esto es tan molesto, como estaba tan molesto, como uno es un ignorante completo, pues ha ido tocando todos los palillos. Y en el camino se ha encontrado todas estas palabras grandiosas, experiencia de la nada, identidad suprema, realidad suprema, y como un ignorante totalmente dolorido, totalmente afligido, como un ignorante totalmente afligido, uno llamando una y otra vez a las puertas, a esas puertas que indican esos nombres. Tal vez aquí, tal vez esto me alivie. Y no, todo necesita tiempo, se dice. Hay que trabajar duro para conseguir. ¿Qué quería conseguir yo de quién? ¿De quién? ¿Qué significado tenía para mí algo? ¿Qué me molestaba? ¿Qué me afligía? Si no me afligía nada, ¿qué buscaba yo? Son palabras así, ¿verdad? Se han ido escuchando. Se han ido escuchando sin darse cuenta uno de que uno está siempre curado. Pero que la cura no se parece en nada, a toda esa fantasía. La cura es uno mismo es el sano. Uno mismo es el sano y lo ha sido siempre. Sano completo.
Todas esas palabras me convierten en buscador. Como decía hace un momento, uno es tan ignorante que se convierte en un buscador. Uno es tan ignorante que se convierte en un olfateador. Uno es tan ignorante que se convierte en un rastreador. De títulos, porque no son más que indicaciones, carteles pegados en la pared, en una pared sin puerta. Entonces, simplemente darse la vuelta, simplemente ir al comienzo, donde todo ha comenzado, y ver si uno ha comenzado con ello. ¿Dónde comienza el lenguaje? Este lenguaje que parece tan inteligible, este lenguaje que es conocimiento, ¿dónde comienza? ¿Y qué hay antes? ¿No es eso ahora también? ¿Cómo puede sostenerse el lenguaje? ¿Cómo puede sostenerse algo? ¿En qué se va a sostener? Si no estoy yo ahí, ¿en qué se va a sostener? Pero ese yo no es este yo, esta identidad falsa. No es este yo buscador, olfateador, rastreador. No es este yo pedigüeño, no es este yo mendigo, no es este yo a la búsqueda de la salud. Ese yo es saludable. Puede soportar esto. Sabe que no durará. Y no tiene el más mínimo miedo, como se ha dicho al comienzo de la charla. Ningún miedo, ningún temor. Por debajo de la molestia se ve a sí mismo sin ella. Y no tiene ningún apego a verse, ninguno. Verse o no verse para él son idénticos. No tiene ese afán de supervivencia. No tiene esa sed de existir. Toda sed se ha disuelto, ha desaparecido, ni siquiera ha sido aplacada. No ha bebido ninguna agua, ni siquiera ha sido aplacada, simplemente se ha disuelto, desaparecido. Es la palabra que mejor le cuadra. De repente se ha dado cuenta, no hay nada, no está la sed, ha desaparecido. Y no se ha llevado ningún susto, ni le ha entrado ningún miedo. Y todas las grandes palabras se han caído, se han venido abajo, sin ningún estruendo, simplemente han sido olvidadas. Ellas y todo el significado, que es solo conocimiento que uno les atribuye. ¿Qué quiere decir que es solo conocimiento? Pues igual que cuando uno oye la palabra guindilla, el conocimiento le dice picante. Y si oye la palabra manzana, el conocimiento le dice dulce y jugoso. Y si oye la palabra absoluto, ¿qué le dice el conocimiento? Y si oye la palabra realidad, ¿qué le dice el conocimiento? Y si oye la palabra búsqueda, ¿qué le dice el conocimiento? Y si oye la palabra la que sea, el conocimiento siempre tiene algo que decir. Así es que yendo a su origen, todas las palabras pierden su significado y ellas mismas desaparecen. Porque no hay nada que nombrar en uno. En uno no hay nada que nombrar, ni nadie nombrando.
Una buena palabra, amar. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende cuando se oye la palabra amar? Y ser amado, ¿qué se entiende? Ser satisfacido, satisfecho. Ser satisfacido está mejor que satisfecho. Ser satisfacido en algo. ¿Verdad? Estaba eso. ¿Necesitaba uno ser satisfecho? ¿Se podía decir que eso estaba satisfecho antes de comenzar a no estarlo? No. No se aplicaba simplemente ni satisfecho ni no satisfecho. Es más acá. Así es que, ¿qué decir? ¿Qué decir? Todo esto que sale, todas esas grandes palabras y las pequeñas también, todas pierden su significado. No significan, dejan de levantarse como fantasmas, como cosas amenazantes. Si no te liberas, qué sufrimiento. Si no comprendes, qué angustia. Todo son acusaciones para echarse a temblar. Por eso comenzaba la charla. Ningún miedo, porque todo lo que uno tiene que destruir aparentemente no es más que aire, no hay nada detrás. Solo con que se dé la vuelta sobre sí mismo se ve. Es una manera de hablar. Vuelto hacia afuera, ve todo el espectáculo. Si se da la vuelta, se ve a sí mismo. Sin verse. Uno no es un objeto. Uno no es un objeto. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el mundo aparte de palabras? Aparte de significado para uno, ¿qué hay? Se oye la palabra naranja. ¿Qué significado tiene? ¿Y cuándo no la había oído nunca? Antes de verla por primera vez. ¿Qué significado tenía? No tenía significado. Igual con todo. Igual con todo. Lo mismo para todo. La medicina está antes que la cura. Así es que es una buena medicina las proposiciones. Pero una vez que han hecho su efecto, se desechan. Nadie se está dando la medicina siempre, a no ser los crónicos. Pero el pensamiento debe ser muy fuerte, muy fuerte. Uno ha creado su propia cárcel con todas esas palabras, todas las palabras que significan para él. Y es con palabras, vaciándolas por completo de significado,
como sale de la cárcel en la que nunca entra. A veces alguien me habla de experiencias de comprensiones, de experiencias. Esta es la respuesta. Este es el comentario. Todas cero. Todas cero. Balance cero. Si cogemos el instante de comienzo del conocimiento o del nacimiento o del soluble y cogemos su instante final y los juntamos en una palmera, ¿qué experiencia queda? ¿Qué experiencia nos experimenta entonces? ¿La experiencia suprema nos experimenta entonces? ¿La experiencia de la realidad nos experimenta entonces? ¿La experiencia de la nada nos experimenta entonces? ¿Qué experiencia nos experimenta entonces? Y no hay que llegar ni ahí. Este balance cero, todos los días viene el sueño profundo. ¿Qué nos experimenta entonces? Y sin ir al sueño profundo, ahora, en este instante, la experiencia de qué nos está experimentando ahora. A mí. La experiencia de qué me experimenta a mí. A ver, ¿cuál es la respuesta? La experiencia de qué me experimenta a mí. Entonces, ¿cómo va a ser una experiencia indicativa de mí mismo? No puede serlo nunca. No hay ningún contacto. Se experimente lo que se experimente, eso no nos toca nunca. De ahí eso. ¿Qué experiencia? La experiencia de qué me está experimentando a mí ahora. ¿Qué contacto tiene conmigo? Hace calor. La experiencia de ese calor me está tocando. Es todo. Se usa la palabra falso, se usa la palabra mentira, se usa la palabra apariencia, se usa la palabra... Pero no hay palabra, porque es que las palabras están hechas de eso. Entonces no hay palabra para decir es mentira, es falso, es apariencia. No hay ninguna palabra para decir con exactitud lo que es una experiencia. Pero sí hay esa claridad. La experiencia de qué me está experimentando ahora. Yo estoy escuchando. ¿Me está experimentando a mí la experiencia de la escucha? ¿Qué indicio tiene eso de mí? La experiencia que yo tenga en este momento. El samadhi, como dicen los hindúes, es que ha entrado en samadhi. Me experimenta a mí la experiencia del samadhi. ¿Qué indicio tiene el samadhi o lo que quiera que sea eso de mí? ¿Qué indicio tiene de mí? Y si viene la experiencia de la muerte, ¿me experimenta a mí la experiencia de la muerte? ¿Qué indicio tiene de mí la muerte? ¿Qué sabe la muerte de mí? Lo que quiera que la muerte signifique. ¿Qué sabe el sueño profundo de mí? ¿Qué indicio tiene de mí? Todo es tan sutil, no se puede decir, todos son palabras, todas vacías, no significan nada. Por eso uno es tan ignorante que se las cree todas a pie juntillas, y anda con un perro olfateando lo que es solo un nombre, un sonido, nada.
Eso decía Rinzagana en alguna ocasión. Decía, usted va a un médico y le dice, tiene usted un cáncer, 5 meses. ¿Qué hace usted? ¡Qué terror! Si usted no se fiaba a otro, le dice, oh, no, le ha engañado, usted no tiene nada. Y qué alivio. Uno ha hablado y el otro ha hablado. Mejor para usted no haber sabido el lenguaje. Mejor para usted no haber sabido español, ni inglés, ni chino, ni ninguno. Así no hubiera oído nunca nada. Si se lo hubiera dicho en chino, se había ahorrado el trauma. Todo el mundo tiene experiencia de eso. Es reconocible por todos. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Miguel? Miguel en experiencia. La experiencia de que te experimenta aquí y ahora. Entonces, ¿cómo te va a enseñar una experiencia? ¿Qué? De ti. ¿Qué? A ver, ¿qué te va a enseñar? Todo el mundo quiere que las experiencias le enseñen algo. ¿Por qué? Porque son todos ignorantes, todos, orgateando siempre, olisqueando, como los chuchos son los coreanos. Ay, voy a ver si tengo la experiencia. Si viene, se irá. Tendrás la experiencia. ¿Por qué no? Si es tu deseo. Pero se irá. ¿Comprendes? Y tú te olvidas del más importante, que es el que queda. Dice, ay, yo con lo que les queda ahora me han dejado. He tenido una experiencia de un matrimonio glorioso y ahora me han dejado chupón. La experiencia ha venido, la experiencia se ha ido y el que queda, pues ahora se queda con la experiencia de que no hay la experiencia, pero no se da cuenta de sí mismo, de que él precede a todo. Y no tiene que andar olisqueando nada. Ninguna vieja doctrina en algún arcano secreto que tiene la cosa. ¿Qué cosa? Sin ti, ¿qué cosa hay? A ver. Y claro. Mira Javier. A Javier le gusta mucho el concepto de nada, le tenía mareado. Y dice Javier. El concepto de nada le tenía mareado, le había salido dientes. Y ahí que me come. Me da vértigo solo de pensarlo.
antes. Siempre a la izquierda, aquí, allá. A ver. A ver, Javier, la experiencia de qué te está experimentando en este momento a ti. Si te presentan la experiencia suprema, ¿te experimenta ella a ti? De ese que respondes es el que te tienes que dar cuenta. De ese. Y dejar de ponerle adornos. No necesita ninguno, como decíamos el sábado, está totalmente desnudo y como está consigo mismo puede estar perfectamente tranquilo, no tiene vergüenza, está totalmente desnudo, no necesita adorno. Ni el Dios Supremo, ni el sí mismo para Brahman, ni el Satchidananda, ni nada de nada. Ni un paraíso para regodearse, ni nada de nada. ¿Ves? Ese no se venía. No ha salido ni vuelve. ¿Comprende? Sí, el pensamiento tiene que ser poderoso, si no las proposiciones no salen. Las proposiciones son pensamiento. Dicen, es un pensamiento distinto, un pensamiento intuitivo, un pensamiento como quieras, es igual. Lo vuelve todo del revés. De tal modo ha sido hecho el mundo del lenguaje que tú estás al servicio de todo. Todo puede contigo. Acabamos de decirlo, si te tienen que dar una mala noticia, mejor que te la den en chino. Así no la entiendes y duermes tranquilo esa noche. Y las buenas también. Así no se te ponen los dientes largos. En chino, todo en chino. A mí a partir de ahora hablan de todo en chino. Que no lo entiendo. ¿Comprendes? Entonces a mí mismo sí me entiendo en todas las lenguas. No dices nada, mi querido Javier. No dices nada. Qué maravilla. Estás todo callado. ¿Están frías? ¿En la nevera? No. A ver si no están en la nevera. Sí, está fría la nevera, Pero está afuera. Pero estará fría todavía. Está un poquito blandas, no te preocupes. José Manuel, y algo tu hombre. Esta es la sala donde todo el mundo tiene respondidas las preguntas. Está perfecto. Miguel en experiencias. Es que hay algo muy importante.
Y si no tiene experiencias, y las experiencias son importantes, entonces el ego no tiene importancia. Y eso no lo soporta uno. ¿Entiendes? Es decir, yo no soy el rey, pero tengo una vida espiritual muy intensa. Seguro que más que él. ¿Entiendes? Ese es su mecanismo. La dualidad es así. Siempre de comparar, de comparar. Qué maravilla. Esa es la de los secretos. Todavía quedaba una. Sí, es un poquito grande. Es que se rompen. Lo que están tan blanditas estas que se rompen, Diego. No se pueden vender así porque me llenan la boca. ¿Quieres que las eche la cara? Para que se vengan.